Ahí se está viendo la diapositiva. ¿Sí? Ahí se está viendo la diapositiva. Sí, Hugo. Gracias. Bueno, en la clase pasada habíamos estado viendo el primer siglo, que es el siglo en que comienza la iglesia a desarrollarse. Vimos la primera persecución de Nerón en el 60 y algo, cuando incendió Roma. Y vamos a hacer un salto. Bueno, estuvimos viendo algo de la literatura patrística. Literatura patrística se llama todos esos materiales que llegaron hasta nosotros por parte de los cristianos del segundo siglo, fines del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, los primeros 3-4 siglos se llama periodo patrístico, porque es el periodo que se llama de los padres de la iglesia, los padres en el sentido de los primeros, los fundadores de la iglesia. Luego que se mueren los apóstoles, ese es el periodo apostólico, pero después viene lo que se llama el periodo patrístico, el, el, el periodo de los primeros cristianos. Y entonces estuvimos viendo algo de la literatura patrística, vimos a Ignacio de Antioquía, cuando en el siglo I va a morir camino a Roma, y vimos un poco la singularidad que tenía la persecución en Roma, porque la persecución solamente se daba, bueno, en algunas circunstancias, ¿no? Cuando había una oleada de persecución, o si no, cuando alguien denunciaba a alguien. En este caso alguien denunció a Ignacio de Antioquía y era la obligación de los romanos llevarlo ante los tribunales. Entonces, Ignacio de Antioquía va a morir a Roma. Y la singularidad de esto es que si bien él iba preso por ser cristiano, iba preso con los soldados romanos, sin embargo la gente, los otros cristianos venían tranquilamente a visitarlo en ese camino y no eran arrestadas. ¿Por qué? Porque no había una denuncia contra ellos. Ese era el tipo de persecución que había en aquella época, un tanto singular, ¿no? Y él iba tranquilamente caminando y yendo a las iglesias, a visitar a las iglesias, mientras iba a morir a Roma. Cuando él dice esa famosa frase de Ignacio: los dientes de las fieras han de molerme para que yo como blanco pan sea ofrecido a Dios. Entonces, bueno, hay lo que se llama las actas de los martirios, que algunos cristianos tomaban actas, así como cuando, por ejemplo, hoy cuando se reúne la junta oficial de la iglesia, se levanta actas. Bueno, también en aquella época los cristianos levantaban actas cuando alguien era martirizado, y existían las actas de los martirios, ¿eh? Y bueno, Policarpo también, de quien se dice que era discípulo del apóstol Juan, eh, eh, Clemente de Roma, en fin, muchos que dieron su vida por ser testigos. Y llegamos entonces finalmente, o sea, nos salteamos ese
porque si no sería muy tedioso, no llegaríamos, ¿no? Con los emperadores de Roma en todos esos 2-3 siglos. Entonces, pegamos un salto y llegamos hasta un acontecimiento que será crucial para el cristianismo, que será en el 313. Esa es una fecha que tienen que recordar para examen, 313 después de Cristo. Anoten ahí en sus cuadernos, con lápiz rojo o verde, de algún color que se vea bien, con flúor. ¿Ah? Anoten bien grande ahí en la hoja de su cuaderno. 313 después de Cristo. Bien grande ahí, con color, un color fuerte que se vea. 313. Y péguelo en la pared, péguelo en el espejo del baño cuando se va a lavar los dientes, todo péguelo ahí, que se vea. 313 después de Cristo. 313. Eso sí, no le vaya a jugar a la quiniela, ¿eh? 313. ¿Qué sucedió en el 313? En el 313 se emite el famoso Edicto de Tolerancia. Acá hay una falta de ortografía, tengo que corregir acá. Acá falta el tilde. No quiso andar. Acá tenemos que poner el tilde. Ahí está. En 313 se dictó el Edicto de Tolerancia. En el 313 se dictó el Edicto de Tolerancia por parte del emperador Constantino. ¿Quién era Constantino? Constantino ya para esa época, vieron que nos hemos salteado como 3 siglos. Entonces el poderío del Imperio Romano se había resquebrajado mucho. Se había resquebrajado, ya no era aquel Imperio Romano del primer siglo que vimos, de Julio César, de Augusto. Las guerras internas entre ellos se desangraban, la lucha por el poder. Bueno, vimos ahí como ya en el primer siglo hubo 4 emperadores en un año y cosas así. Aparte las invasiones bárbaras, los pueblos bárbaros que llegaban y iban debilitando a Roma, los hunos, los vándalos, los galos, todos esos pueblos bárbaros hacían incursiones en Roma, iban debilitando Roma. Y en el 306, bueno, antes de eso habían 4 emperadores, se habían dividido en 4. Ya no era uno solo, eran 4. Pero después de desavenencia entre ellos, al final quedaron 2, que era Constantino y Magencio. Y empezaron una lucha entre ellos por el poder. Constantino y Magencio, romanos ambos, ¿eh? Constantino y Magencio. Y Constantino quería el poder, anhelaba el poder, Constantino. Y en el 312 tuvo una batalla decisiva contra Magencio, en las afueras de Roma, en la batalla del puente Milvio, cerca de Roma. Parece que Magencio tenía mucho más cantidad de soldados que Constantino. Y se cuenta que Constantino tuvo una visión, y vio este símbolo que se llama el crismón de Constantino, que lo utilizaban los cristianos.
¿ah? Los cristianos utilizaban, así como utilizaban la señal, la figura del pez, ellos utilizaban esto que era la ji y la ro mayúscula. La ro es la R y la ji y la J. Y son las primeras palabras de Christos. Christos. Que nosotros llamamos Cristo. En la Biblia aparece como Christos. Entonces las primeras letras son la ji y la ro. ¿Ah? Entonces ellos ponían la ji así y la ro acá arriba. Y como la ji se parece a una cruz, tenía algún significado también para ellos, para los cristianos. Entonces se dice que Constantino, antes de enfrentarse a Magencio, tuvo esa visión y que escuchó una voz que le dijo: por este símbolo vencerás. Y dice que Constantino ordenó a sus soldados a escribir el crismón, que así se llama este símbolo, en los escudos de los soldados, de sus soldados. Entonces todos pintaron el símbolo cristiano y fueron a pelear contra Magencio. Y Constantino tuvo la victoria. Y ahí se dice que Constantino se convirtió. No sé si entre comillas, no sé si poner o sacar comillas. Porque muchos dicen que fue una jugada política de Constantino, que en realidad no hubo tal conversión, sino que fue una jugada política porque Constantino veía que el cristianismo crecía y crecía y no había forma de detener el cristianismo, y era una forma de tener el apoyo de la gente, porque los cristianos a esa altura ya eran más numerosos que los paganos. Entonces, para tener el apoyo y ser popular entre esa gran masa de gente, como hacen los políticos hoy en día, ¿no? Que se arriman a los evangélicos porque ven que los grupos evangélicos crecen y quieren tener popularidad, todo. Trump, Bolsonaro, Maduro. Yo les comentaba creo que fue en el curso pasado que les comentaba que tengo en la computadora un video de Nicolás Maduro con 1.500 pastores y líderes, 1.500 pastores y líderes, líderes de jóvenes, directores de institutos bíblicos, ¿ah? Que se juntaron para ovacionar a Maduro como su libertador, como su héroe, cantándole a Maduro. Después apareció Maduro, le regalaron una Biblia. Y Maduro dijo: sí, porque Cristo, no sé, exaltando a Cristo como que él era el mejor cristiano, Maduro. Y los que estaban allí, los pastores, algunos pastores, la Asamblea de Dios no participó, se debe hacer esa salvedad. Eso fue en el 2019, antes de la pandemia. Las Asambleas de Dios no quiso participar de ese acto, pero fue un acto multitudinario. Y se iban presentando. Había uno que era el que estaba en la mesa ahí con Maduro y con el ministro de, no sé si de culto, no sé qué. Iba presentando a los diferentes líderes, fulano de tal, líder de jóvenes de tal denominación, fulano de tal, director de tal instituto bíblico, en fin.
y cuando se paraban lo ovacionaban. Dice, ese es nuestro presidente, que no sé qué, que nos va a sacar de... Va. Y después dice, bueno, presidente, nosotros, el que tenía la voz cantante, dice, nosotros queríamos hacerle una petición. Sí, diga. Bueno, dice, nosotros somos muy de cantar en las iglesias. Nos gusta alabar al Señor. Pero lamentablemente en muchas iglesias carecemos de instrumentos musicales. Hay iglesias que no tienen ni una guitarrita, nada para alabar al Señor. Le queríamos pedir a usted si podía repartir instrumentos de música para las iglesias. Y Maduro dijo, ¿cómo no? Y ya le dijo a su ministro no sé qué, o secretario, no sé qué, que estaba allí, dice, bueno, ya le voy diciendo, dice, que en nuestro tratado de, no sé, una especie de tratado de libre comercio o algo así que tenían con China en aquella época, en el 2019, no sé si lo tiene todavía, dice, para traer instrumentos musicales para las iglesias, que las iglesias evangélicas tengan su instrumento para alabar al Señor como el Señor se lo merece. Y aquello explotaba en aplauso. Bueno, parece que algunos dicen que lo de Constantino fue algo parecido a esto. Y Trump también, ¿no? Todos vimos en la campaña política de Trump que grandes privilegios para las iglesias, no sé qué. Bueno, parece que Constantino hizo algo parecido. Ya en el 313, bueno, eso fue en el 312, la famosa batalla del puente Milvio. Y al año siguiente dictó ese famoso edicto de tolerancia en el 313, el edicto de tolerancia donde cesaba la persecución. En ese momento ya no había más persecución para los cristianos. Pero no se decretó la libertad de culto. No era libertad de culto. Era libertad solo para los cristianos. Pero ahora se invertían los papeles. La persecución era para los paganos. Los paganos pasaban a ser perseguidos por Constantino. En el 313, pregunta de examen, cesó la persecución de los cristianos. Y otra cosa sucedió, que Constantino trasladó la capital del imperio a Constantinopla, donde es hoy actualmente Estambul, en Turquía. Ahí llevó la capital a Bizancio, ¿ah? Y le cambió el nombre y le puso Constantinopla, en honor a él, por supuesto, ¿no? Porque él se llamaba Constantino, entonces la ciudad tenía que llamarse Constantinopla, el emperador. Entonces, ahí Roma, el imperio romano se pasa a dividir en dos, ¿ah? El imperio de Oriente y de Occidente. En Occidente con Roma como la capital. Y en Oriente con Constantinopla como capital. Ya vieron que, ahora lo vamos a ver en la profecía de Daniel, que ya se está resquebrajando ese barro, ¿no? Esa mezcla de hierro con barro se está resquebrajando, ¿no? ¿Ya? Y ahora hay dos capitales. Está Roma, por un lado, y Constantinopla, por otro, ¿no? O sea que ya ahora ya no es solo Roma, ahora es Constantinopla, que es la principal, porque es la que está el emperador, ¿ah? Constantino, y Roma. Entonces el imperio se divide en dos. ¿Ah? Constantino lleva la capital a Bizancio, ¿ah? A lo que hoy es Estambul, en Turquía,
y le puso el nombre Constantinopla, la gran ciudad de Constantinopla. Hizo una gran iglesia. Y otra cosa que sucedió también en el imperio de Constantino fue en el 325 después de Cristo, va a ser muy importante, que es el Concilio de Nicea. Concilio de Nicea, una ciudad que se llamaba Nicea. Ahí se hizo el primer concilio ecuménico, es decir, de todas las iglesias cristianas. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Bueno, los que hicieron el curso, el ciclo pasado de teología, recordarán que andaba por ahí Arrio, presbítero de Alejandría. Arrio, presbítero de Alejandría. ¿Qué decía Arrio? Decía que Cristo no era Dios, ¿no? Que Cristo no era Dios. Arrio entonces negaba la Trinidad de Dios. Y esto causó un gran revuelo, ¿no? Porque Arrio, que tenía una gran popularidad y miles de personas lo seguían, presbítero de Alejandría, una de las ciudades más importantes del imperio, en Egipto, una enorme ciudad, un centro cultural de suma importancia en aquella época, y Arrio ahora salía a decir que Cristo no era Dios, negaba la divinidad de Cristo, al igual que lo hacen los testigos de Jehová. Y entonces eso causa tal revuelo que Constantino tiene que llamar a un concilio para que los obispos de todas las ciudades traten. Bueno, estábamos viendo el concilio de Nicea en el 325. Cuando Constantino, estábamos diciendo antes del corte, que Constantino en el 325 ordena un concilio, el concilio de Nicea, para tratar el tema del arrianismo. Arrio, presbítero de Alejandría, estaba diciendo que Jesucristo no era Dios. Entonces, para tratar este tema, justamente Constantino convoca en el 325 y vienen cristianos de todo el Imperio Romano, vienen a la ciudad de Nicea para justamente tratar este tema y otros, pero principalmente el tema de la cuestión arriana, lo que decía Arrio y eso fue en el 325. Compartir pantalla. Ahí se está viendo la diapositiva, ¿se ve ahí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces decíamos que en el 325, Justo González dice unas palabras muy lindas
acerca de ese concilio, y es que por primera vez los cristianos de todo el mundo se juntaban, los obispos, ¿no? Los líderes, se juntaban para tratar un tema importante, y dice justo L. González, algunos venían, dice, con todavía secuelas en sus cuerpos de las torturas, dice, recibidas. Muchos obispos venían, traían todavía recuerdo de en sus cuerpos, dice, marcas en sus cuerpos de las torturas recibidas. Dice, y por primera vez se juntaban cristianos de todo el mundo en la ciudad de Nicea. Y ahí trataron el tema de la divinidad de Cristo. Ese concilio es importantísimo, hermano. El concilio de Nicea en el 325 es importantísimo, aunque no es pregunta de examen la fecha no es pregunta de examen, pero sí el tema sí puede ir en el examen. Pero en el 325 se juntan para tratar el tema de Arrio. Y Arrio también estaba presente, Arrio, en el concilio de Nicea, porque estaban los obispos y los presbíteros. Los obispos tenían voz y voto, pero los presbíteros tenían solamente voz, pero no podían votar. O sea que Arrio tenía voz, pero no tenía voto, porque él no era obispo, él era presbítero de Antioquía, de Alejandría. Entonces, Arrio estaba totalmente convencido por el apoyo popular multitudinario que tenía, de que todos los obispos le iban a dar su apoyo. Y contrariamente a lo que pensaba Arrio, por unanimidad se condenó la herejía de Arrio, a pesar de que hoy los testigos de Jehová siguen enseñando la doctrina de Arrio, al decir que Jesucristo no es Dios, niegan la divinidad de Cristo. Así que es importantísimo en el 325. Y en el 313, como ya dijimos, el 313, esta pregunta de examen, en el 313 lo anotan bien grande en sus cuadernos ahí, con de color, con todo. 313 es el edicto de tolerancia por el cual terminaba la persecución en el Imperio Romano, terminaba la persecución al cristianismo en el Imperio Romano. A partir de ahí, entonces, a partir de Constantino, bueno, lo que no les terminé de decir, que Arrio, aunque su enseñanza fue condenada como herejía, Arrio era un muy hábil político, muy buen chamullador, y Arrio siguió haciendo política. Y si bien bajo el imperio de Constantino se condenó esta doctrina, pero sin embargo Arrio se arregló con uno de los hijos de Constantino que después le sucedió en el trono, y se atrajo el favor de uno de los hijos de Constantino, y Arrio siguió después esparciendo su doctrina. Y uno de los hijos de Constantino, de la muerte de Constantino, incluso llegó a perseguir a cristianos trinitarios, a cristianos que confesaban la divinidad de Cristo, porque él se había hecho arriano. Uno de los hijos de Constantino llegó a abrazar la doctrina de Arrio, incluso llegó a perseguir a algunos cristianos que creían en la divinidad de Cristo, para que vean hasta dónde la habilidad de Arrio, y tal habilidad tenía que hasta aún hoy en día tiene seguidores, pues los testigos de Jehová, aunque tal vez ellos no lo sepan, que son arrianos, pero
propagan la doctrina de Arrio al decir que Jesucristo no es Dios. Eso tiene lugar en el 325 bajo el imperio del emperador romano Constantino. Constantino también dijimos que va a dividir, va a llevar la capital a Constantinopla, la va a sacar de Roma, ¿tá? Entonces Roma va a perder esa centralidad y va a ir a Constantinopla, lo que hoy es Turquía, Estambul. Muy bien. Así que hemos visto entonces, antes de entrar a la Edad Media, bueno, acá está el crismón de Constantino, o mejor dicho, no se puede decir crismón de Constantino, sino que ese era el símbolo cristiano. Era el símbolo cristiano, ¿tá? Con las dos primeras letras de la palabra Cristo, la Ji y la Ro, ¿tá? Son las dos primeras letras. Entonces, por ese símbolo dice que tuvo una visión que Dios le dijo, por este símbolo vencerás. Y una anécdota digna de ser mencionada, que Constantino se bautizó antes de morir, cuando ya estaba agonizando para morir, porque en aquella época se pensaba que si alguien pecaba después de bautizarse perdía la salvación. Entonces Constantino, por las dudas, Constantino dilató su bautismo hasta último momento. Entonces dice, bueno, ahora ya estoy agonizando, es imposible que peque, ahora bautícenme. Entonces pidió que lo bautizaran en su lecho de muerte cuando ya estaba para morir, para estar seguro. Dice, bueno, ahora sí sé que no voy a tener problemas, porque ¿qué voy a pecar si me estoy muriendo? Entonces, un rato antes de morir, recibió el bautismo, Constantino. Porque en aquella época se pensaba que había dos bautismos. Esto lo cuenta Justo L. González también, ¿eh? Se pensaba que había dos bautismos. El bautismo en aguas, pero después, si alguien pecaba después de bautizarse en agua, quedaba un segundo bautismo. Y era el bautismo de sangre. Es decir, morir como mártir. Pero ¿qué pasó? Vino Constantino y en el 313 cesó la persecución. Entonces los cristianos ya tampoco tenían esa segunda oportunidad, porque ya no había más persecución. Entonces algunos andaban ahí, mátenme, por favor, mátenme, tírenme a la fiera. No, pero ahora no se mata más a los cristianos, no, que yo quiero. Porque decían que había un segundo bautismo, que era el bautismo de sangre. Estaba el bautismo en aguas, pero si alguien pecaba, quedaba una segunda oportunidad, que era morir como mártir, el bautismo de sangre. Entonces Constantino pidió para bautizarse a último momento. No quería tener problemas. Vamos a ver entonces ahora algo de los cuatro imperios. Los cuatro imperios. Hemos visto ya el imperio babilónico, hemos visto el medo-persa, hemos visto el griego y hemos visto el romano. Ahora vamos a aprontar nuestras Biblias. Vayan, que ahora ya en un rato se va a cortar acá, pero en el corte busquen Daniel 2, 31 al 35. ¿Ah? Vamos a leer Daniel 2, 31 al 35 y después vamos a ir a Daniel 7 del 2 al 28 para ver las cuatro bestias, es decir, los cuatro imperios que hemos estado viendo todas estas semanas. Hemos visto el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, ¿no? Así que entonces, ahora después que vengamos del corte, luego que se nos corte el Zoom, vamos a ir derecho a la Biblia para ver estos cuatro imperios, ya con toda la información que tenemos, con toda esta semana que hemos estado viendo, 31 al 35. los babilonios,
los medopersas, los griegos, los romanos. Ahora vamos a identificar esas 4 bestias. Del 7-2 al 28. Y vamos 7-2 a ver al 28. los 4 imperios que hemos estado viendo toda. 31 al 35. A ver, alguien que lea Daniel 2 del 31 al 35. Amén, profesor, leo yo. Sí. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Entonces ahí vemos los 4 materiales con que está construida esta misteriosa imagen, estatua que vio el rey en su sueño. Dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, Era la parte más valiosa de esta estatua, porque vemos que hay un descenso en el orden de los materiales, desde el oro hasta el barro, ¿no? Pero la cabeza era de oro. Entonces, la Biblia dice que esta cabeza era el imperio babilónico, ¿no? Era el imperio babilónico. Entonces él dice, después va a interpretar, porque primero le muestra lo que él había soñado, porque se acuerdan que el rey Nabucodonosor, muy vivo, no quiso contar el sueño. Dijo, yo tuve un sueño que me impactó anoche, a ver, interprétemelo. Y entonces los sabios dijeron, sí, cómo no, díganos el sueño. No, dice, pero yo no les voy a decir. Ustedes tienen, si son sabios, tienen que decirme cuál fue el sueño. Y nadie, hasta que Daniel le dijo. Entonces, después, porque leímos hasta el 35, pero en el 36 él empieza a interpretar el sueño. Dice, tú rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias de campo y aves del cielo, los ha entregado en tu mano y lo ha dado en tu poder. Y después de ti se levantará otro rey inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. Es decir que acá Daniel está interpretando que la cabeza es el imperio babilónico que hemos visto. ¿Se acuerdan cuando vimos la famosa puerta de Ishtar? Ahí donde se entraba al palacio, a la gran Babilonia. Babilonia se entraba por la famosa puerta de Ishtar, que hoy la pueden ver en el museo en Alemania, en Berlín, en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Ahí se reconstruyó con los propios azulejos originales de la época de Nabucodonosor, se reconstruyó. O sea, no es una copia esa puerta que hay
en el Museo de Pérgamo no es una copia, no es una réplica, es la propia puerta con los propios materiales, con los propios azulejos del mismo Nabucodonosor que se hizo con el mismo tamaño. O sea, esa puerta, ese es el imperio babilónico, la cabeza de oro, ¿eh? Todo ese esplendor de Babilonia. Luego dice, vendrá otro reino inferior al tuyo, pero muy valioso también, de plata, ¿eh? De plata. Y ahí está hablando del imperio medo-persa, ¿eh? Del imperio medo-persa que nosotros hemos estado viendo, con Ciro II, Ciro el Grande, el que comienza el imperio medo-persa, ¿eh? El persa Ciro, ¿eh? Después Darío, después el esposo de nuestra amiga Esther, Asuero, o que la historia le llama Jerjes, ellos le llamaban Jerjes, pero el nombre hebreo es Asuero, es el imperio medo-persa, es la parte de plata, ¿eh? Un gran imperio. Es el imperio de las guerras médicas en Grecia, ¿se acuerdan? Las guerras médicas, la famosa batalla de Maratón, la batalla de las Termópilas, todo esto está teniendo lugar acá en el imperio medo-persa. Y después vendrá la parte de bronce, vieron que hay un descenso, ¿no? El oro, la plata, acá está el bronce, que es el imperio de Grecia, ¿ah? Alejandro Magno, las conquistas de Alejandro Magno que comienzan en el 331, después él se muere y su imperio es dividido entre sus 4 generales, ¿ah? Grecia. Y por último tenemos el imperio romano, que los materiales son el hierro y los pies, dice que va a tener una mezcla de hierro y barro cocido. Pero dice que cuando estaba mirando vino una gran piedra y esa piedra pegó en los pies de la imagen y dice que desapareció. Y esa piedra creció, ¿no? Está hablando de Cristo, ¿no? Una referencia al Señor Jesucristo, ¿no? Y después, en el 7, va a hablar de las 4 bestias. ¿Ya? Acá no van a ser solo 4 materiales, van a ser 4 bestias. Y acá el pasaje es medio largo, vamos a tener que dividirnos en leer algunos versículos. Voy a comenzar yo y después le voy a dar para que alguno más lea. Del 2 en adelante, Daniel 2, Daniel 7, capítulo 7, versículo 2 en adelante. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Acá está hablando de la primera bestia y está hablando de un león con alas y está hablando del imperio babilónico. Y si ustedes recuerdan la puerta de Ishtar, que era la puerta que estaba en la entrada de Babilonia, vieron que estaba decorada con dragones y con leones alados. Y se ponía leones y toros alados en las entradas de las casas, porque de los recintos en ese palacio, porque ellos eran muy supersticiosos, entonces decían que eso espantaba a los demonios. Entonces era muy común en el Imperio Romano
leones con alas, leones alados. Y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Y acá tenemos la segunda bestia, que es el imperio medo-persa. Y dice que es un oso. Y dice que se alzaba más de un costado que del otro. ¿Por qué? Porque era el imperio medo y el imperio persa. El imperio persa tenía más fuerza que el imperio medo. Tanto es así que el imperio medo muy pronto desapareció. Y después todos los otros emperadores fueron todos persas, ¿no? Entonces, por eso dice que ese oso como que rengueaba, como que se alzaba más de un lado que del otro. Sigo leyendo. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Acá está hablando claramente del imperio griego de Alejandro Magno. ¿Y por qué lo representa con un leopardo? ¿Cuál es la característica del leopardo aparte de la ferocidad? El leopardo es muy rápido. Y el imperio de Alejandro Magno en solo 10 años, conquistó más que lo que había conquistado Nabucodonosor, el gran Asurbanipal del imperio asirio, en solamente 10 años. Por eso lo compara con un leopardo, y todavía tiene alas, o sea que lo hace más rápido todavía. ¿Eh? Todavía es más rápido. Pero lo que más nos convence, que después vamos a ver que hay algunos intérpretes liberales que dan otra interpretación, pero acá dice que el imperio se divide, dijimos que cuando murió Alejandro se dividió entre sus 4 generales, Los 4 generales, porque Alejandro muere con 32 años, le faltaban unos días para cumplir 33, por eso que algunos dicen que tenía 33, pero en realidad tenía 32, no había cumplido todavía 33. Muy joven, y quedan sus 4 generales a cargo del imperio. El imperio Seleucida en Siria, el imperio Ptolomeo en Egipto, y los otros 2 que yo no recuerdo. Y acá dice que tenía 4 cabezas. Tenía 4 cabezas. Es decir, que está hablando a las claras de que este es el imperio griego. Pero después hay una cuarta. Después de esto miré yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Ahí está de vuelta el hierro. ¿Se acuerdan de el Imperio Romano en la imagen? Las piernas eran de hierro también. Dice, de hierro, unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Era muy diferente, dice. Y el imperio romano vimos que fue muy diferente a los otros imperios. Bueno, ahora alguien más que lea del 8 hasta el 10 u 11 por ahí, después le pase a otro, porque yo ya me cansé.
Yo tengo, Hugo, ¿puedo seguir? Sí. ¿Sí? Del 8 dijiste. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrastrados 3 cuernos arrancados, 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Estuve mirando hasta que fueron puestos estos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y lleno y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien que ayude a nuestra hermana? ¿Puedo seguir si quieres? Sigo yo. Ah, bueno. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba a las obras, hollaba con sus pies, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será referente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Así que entonces acá tenemos los 4 imperios, que es significativo que Daniel describe estas 4 civilizaciones, las civilizaciones de Oriente, con toda su sabiduría, con toda su sapiencia, con toda su riqueza cultural, la civilización griega, con todo su legado, y la civilización romana. Sin embargo, él no le llama civilizaciones, porque nosotros hoy decimos, sí, la civilización griega y la civilización... Pero es significativo que Daniel le llama bestias. Bestias. ¿Y qué hace una bestia? Una bestia no tiene entendimiento. Sin embargo, nosotros hoy nos maravillamos con esas grandes civilizaciones, con sus logros. Sin embargo, para Daniel son bestias. Y no es casualidad que en el capítulo 4 tenemos, cuando habla de la locura de Nabucodonosor, lo presenta a Nabucodonosor como una bestia. Dice que se había convertido en una bestia. ¿Se acuerdan que dice que tenía las uñas largas y no sé qué, y todo desgreñado? Dice, y con las bestias del campo será tu habitación. Ahí vuelve a mencionar la palabra bestia. Si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 13, habla de las 2 bestias, ¿verdad? La bestia que sube del mar, capítulo 13, versículo 1. ¿Ah? Y después habla de la bestia y del anticristo. Y ahí está de vuelta la palabra bestia, haciendo una clara referencia, o sea que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, uno de sus libros de cabecera es Daniel, evidentemente. ¿Ah? O sea, Juan constantemente va a hacer referencia a Daniel, algunas veces a Ezequiel también, otras veces a Zacarías, que son libros apocalípticos también. Pero no es casualidad que la Biblia maneje este concepto de bestia. Lo que para nosotros es una civilización. Nosotros decimos la civilización griega, decimos nosotros. Uy, nos sacamos el sombrero ante la civilización griega. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que la homosexualidad, ahora que está tan de moda la ideología de género, nosotros vimos que la homosexualidad en la Grecia clásica y en la Grecia antigua también, hablamos de Aquiles con su amante Patroclo, por ejemplo, hablamos de que al padre de Alejandro lo mató su propio amante hombre, hablamos que Alejandro mismo tenía sus amantes mujeres y amantes hombres, y la palabra lesbiana viene de una isla que se llama la isla de Lesbos, que está ahí en Grecia, la isla de Lesbos. En la isla de Lesbos vivía una poetisa, una poeta llamada Safo. La poeta Safo era una mujer que algunos de sus poemas llegaron hasta nuestros días, se conservan, algunos, la mayoría se perdieron, pero algunos se conservan. Y Safo escribía encendidos poemas de amor y la mayoría se lo escribía a otra mujer. ¿Ah? Se dice que Safo terminó suicidándose, arrojándose al mar, creo. Y de ahí viene la palabra lesbiana, porque Safo justamente vivía en la isla de Lesbos. ¿Ah? Y le escribía poemas de amor a sus amantes mujeres. ¿Ah? De ahí viene
Entonces, nosotros decimos, la civilización griega, pero trajo todo esto. Bueno, y después de eso lo tomaron los romanos, porque como hemos dicho ya en clase, que los romanos conquistaron a Grecia en forma militar, pero Grecia conquistó en forma cultural a Roma. Y Roma adopta todos estos valores, tanto estéticos como culturales. Roma va a adoptar todo esto. Ya dijimos que adopta lo de la retórica, cuando hablamos de las operaciones de la retórica, que son todas palabras en latín y no en griego, porque los romanos adoptaron todo esto, adoptaron la mitología griega y le cambiaron el nombre a algunos dioses, pero son los mismos dioses. Adoptan los patrones estéticos, adoptan los patrones estéticos de los griegos, ¿eh? Y los patrones morales también, porque la mayoría de los emperadores romanos también tenían sus amantes hombres. La mayoría de los emperadores romanos eran homosexuales y la homosexualidad en el Imperio Romano era lo más normal. Es decir, que si nosotros trajéramos hoy en día acá a un cristiano del primer siglo, no se asombraría nada de lo que está pasando con la homosexualidad y todo, porque para ellos era, para ese mundo, para el mundo, ese era algo normal. Recordemos, por ejemplo, solamente a modo de ilustración, las 2 epístolas a los Corintios, ¿ah? Donde Pablo tiene que lidiar con el problema de la inmoralidad de ese mundo grecorromano, los corintios en Grecia, ¿ah? Que se habían convertido, pero todavía les tiraba todo eso que imperaba en la sociedad de la época. Entonces, todo eso, Daniel le va a decir que son bestias, que son bestias, ¿ah? Entonces, Daniel es un libro que tiene grandes detractores. Daniel debe ser el libro más cuestionado de la Biblia por parte de la crítica liberal, de aquellos que no creen ni en la inspiración de las escrituras, ni en lo sobrenatural, ni nada de eso. Entonces critican a Daniel y dicen que Daniel es un libro muy tardío. Ustedes van a encontrar en algún autor liberal, cuando fecha Daniel, le va a decir que es escrito allá por el 160 antes de Cristo. Entonces va a decir, Daniel cuando escribió, bueno, empezando que no creen que lo escribió Daniel, creen que lo escribió cualquier otro, pero el escritor no es que está profetizando estos 4 reinos, sino que él ya los había vivido. Él ya sabía lo que había sucedido y lo que escribe es historia. Entonces dicen que el libro de Daniel no pudo haber sido escrito por Daniel, entre otras cosas porque tiene algunas palabras en griego. Entonces dice, para esa época ya estaba establecido el imperio helenístico, el helenismo, el imperio griego, y por eso es que en el libro de Daniel se encuentran algunas palabras en griego. Pero mire, vamos a ver las palabras que supuestamente son las problemáticas. Sacan de este pasaje cuando los jóvenes están van al
al horno de fuego. ¿En qué capítulo es? En el 3, capítulo 3, versículo 5. Mire, a ver, alguien que lea 3:5 de Daniel. ¿Están ahí? Sí. Que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahí está. Esto es lo problemático para ellos. Dice que esto indica que Daniel se escribió muy tardío. ¿Por qué? Porque hay 3 instrumentos acá que son griegos, que son de origen griego. La cítara, la zampoña y no sé cuál otra. 3 palabras. Entonces dice, son instrumentos griegos. Quiere decir que no lo escribió Daniel. Se escribió en el imperio, durante el imperio griego. Pero no nos olvidemos que los griegos tienen una participación muchísimo antes de que Alejandro se pusiera en la cabeza de conquistar al mundo. Los griegos se ofrecían como, ¿cómo es que se dice? Los que les pagan para mercenarios, no me salía la palabra, como mercenarios. Porque ya hemos hablado de las formaciones que formaban las falanges griegas, las famosas falanges griegas que hablamos, ¿se acuerdan? Que formaban el erizado ese con las lanzas. Entonces, ellos se ofrecían y muchos soldados iban a pelear. Cuando nosotros vimos el imperio babilónico, el imperio asirio, el medo-persa, ellos se alquilaban y iban a pelear por diferentes lugares. ¿Ah? Y llevaban sus instrumentos y todo, o sea que es perfectamente posible que estos instrumentos, nosotros mismos en nuestros países tenemos instrumentos que son venidos de otros lados, instrumentos musicales. Y no podemos decir que porque en un libro en Uruguay aparece yo que sé, un piano, por ejemplo, que ese libro no es escrito acá, porque era algo común. Es más, cuando Alejandro Magno pelea con Darío, había prácticamente la misma cantidad de soldados griegos en un bando que en otro. ¿Por qué? Porque había tan cantidad de mercenarios griegos que estaban peleando contra los griegos mismos. ¿Ah? O sea que era algo que perfectamente posible. Pero además, eso prueba otra cosa. Nos da la razón a los que creemos en la Biblia que lo escribió Daniel, porque si es cierto, como dicen ellos, que se escribió en el 160 durante el Imperio griego, es llamativo que solamente aparezcan 3 palabras en griego. Si es cierto que se escribió en el 160, tendríamos que esperar muchísimas más palabras en griego, ¿verdad? Sería llamativo que un libro que se escribió en pleno imperio griego solamente tenga 3 palabras en griego. ¿Ah? O sea que esto prueba de que perfectamente Daniel escribió este libro. ¿Ah? También dicen que hay muchas palabras persas y Daniel escribe durante el imperio babilónico. Pero si leen cuidadosamente el libro de Daniel, ven que cuando cae Babilonia en manos del imperio medo-persa, dice Daniel, y yo después seguí sirviendo a los reyes medo-persas.
O sea que él después, él fue funcionario en el imperio medo-persa. Por eso es que también aparecen muchas palabras persas. Y es natural y es normal que aparezca, porque él era funcionario. Él fue funcionario del imperio babilónico, y después cuando cayó el imperio babilónico, él siguió como funcionario del imperio medo-persa. Es totalmente normal que aparezcan esas palabras persas. Algunas palabras aún han llegado hasta nosotros, como la palabra paraíso, por ejemplo. ¿tá? Paraíso, que es un jardín, y de ahí eso después toma connotaciones espirituales, cuando se habla del paraíso como el lugar de la presencia de Dios y todo eso. ¿tá? La palabra viene de la palabra pardis en persa, ¿tá? Pero eso es totalmente normal. ¿tá? Otra cosa que dicen que el libro tiene varios capítulos escritos en arameo y no en hebreo, cosa que es totalmente normal, porque él vivía en el imperio babilónico y es natural que escribiera los capítulos que hablan sobre los imperios, que él lo escribiera en arameo. ¿ah? Pero sin embargo, si ustedes agarran algún libro con una tendencia liberal, este otro imperio, el de Roma no pueden justificarlo, el cuarto imperio. ¿Por qué? Porque si se escribió en el 160, como dicen ellos, o en el 180, todavía no se había formado el imperio romano. Entonces ahí, ¿qué hacen ellos? Muy hábiles, los liberales. Ponen el primer imperio, la primera bestia, Babilonia. Está normal, como hacemos nosotros, Babilonia. Pero este segundo lo dividen en dos. ¿Para qué? Para que Roma no entre acá. Entonces, este lo dividen en dos. Primero está el imperio babilónico. Segundo está el imperio medo, según ellos, el imperio medo. Tercero, el imperio persa. Y por último, el imperio griego. ¿tá? Y con eso, ellos se salen tan olímpicos y evitan esto que les es incómodo a ellos, el imperio romano. Pero esta división que hace es totalmente ficticio, porque siempre fue el imperio medo-persa. Nunca existieron por separado estos imperios. Sí existió antes el imperio medo, pero eso fue antes. ¿no? El imperio medo sí o sea, sí existieron por separado, pero antes. Pero después de Ciro, el imperio que comenzó Ciro II el Grande, es el imperio medo-persa. No hay un imperio medo y después un imperio persa. O sea que esta división que hacen ellos es totalmente ficticia. Esta división que hace el liberalismo es totalmente ficticia. ¿Y lo hacen para qué? Para salvarse de esto, porque esto les incomoda, porque Daniel está diciendo que iba a haber un cuarto imperio que era el imperio romano, ¿ah? Que claramente en las descripciones de las bestias y todo, claramente está aludiendo al imperio romano. Las piernas de hierro son dos piernas y nos recuerdan las divisiones del imperio romano dividido en dos, Roma y Constantinopla, ¿verdad? O sea que esto es imposible salteárselo. Entonces ellos, los liberales, para ensañarse contra Daniel, algún crítico, algún escritor ha dicho, y con mucha razón, que Daniel
para los liberales todavía continúa en el foso de los leones. Pero los leones ahora son los liberales. Entonces se han ensañado con el libro de Daniel, porque el libro de Daniel les molesta. Porque el libro de Daniel describe lo que iba a suceder después. El imperio